Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar la lectura del día de hoy haciendo una oración con la palabra mágica. Hay una palabra mágica y una frase mágica. La palabra mágica es gracias y la frase es yo soy. Entonces voy a dar gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy prosperidad, porque soy creatividad. Bueno, doy gracias por absolutamente todas aquellas bendiciones y lecciones que han llegado a mi vida en determinado momento. Ya saben que todo nos ayuda a crecer y a estar donde estamos en este preciso instante. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir, todas aquellas maravillosas bendiciones que son como lluvia fresca en nuestras vidas, en nuestras cabezas, para ayudarnos a estar muchísimo mejor. Si tú también estás convencido de esto, escribe esta en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, no importa de qué motivo sea, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con mucho cariño y con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene tres partes. La primera para las parejas. No importa si estás en contacto cero, y también recuerda que puede ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Puedes conectar con él o con ella nombrándola en este preciso momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que te ha querido. Es una persona que realmente, sinceramente, te ha querido mucho. Es una persona que esperaba o ha esperado todo de ti, pero ha recibido unas noticias, no sé, le han contado algo respecto a ti, y esto la tiene o lo tiene bastante mal a tu persona especial. Al parecer, esos sentimientos se están queriendo venir para abajo por todo aquello que le han dicho a tu persona especial. Ya sabes que esto puede ser una lectura en espejo. ¿Qué espera a ti tu persona especial? Que ustedes puedan solucionar cualquier tipo de dificultad. Espera que lo que le han dicho sea mentira y poder evitar tal vez un rompimiento de ustedes dos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que mira que a ratos te ve como cansado, cansada, aburrido o aburrida en la relación de ustedes, pero piensa que son cuestiones que se pueden solucionar. Vamos a ver qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. Mira, tal vez tú eres una persona totalmente leal, muy sensible con tu persona especial, una persona, bueno, pido disculpas por los perritos que están ladrando afuera. Yo vivo en una finca y también tenemos bastantes perritos aquí en mi finca. Entonces debe haber alguien por allá afuera y ellos ladran. Me disculpan por eso, por favor. Bueno, eres una persona, tú, mi querido amigo y amiga, una persona bastante leal, bastante fiel a lo que tú quieres, a lo que tú amas, pero mira que esta persona como que no cae en cuenta de eso o no le importa esa situación, y al parecer los problemas y dificultades entre ustedes van a seguir y va a existir el riesgo de la ruptura de la relación de ustedes, que definitivamente se acabe la relación de ustedes y terminen perdiendo todo lo que hayan construido hasta este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de mis guías, de sus guías espirituales para este momento de su vida? No sé, tratar esta situación con mucha madurez, con mucha sabiduría, con mucha calma, e inclusive con mucha creatividad, mi querido amigo y amiga. Cultiva tu vida espiritual, ora o medita, y si no crees en nada, bueno, cree en ti mismo, pero cultiva tu vida espiritual para que las cosas se te presenten de una manera como más suave, no tan traumática a veces con respecto a tus relaciones, porque al parecer como que tienes unas relaciones bastante turbulentas, y la verdad como que no has podido estar bien con una persona.
Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Recoge paz del pasado. Mira, ¿hay alguna persona en tu pasado? ¿Hay alguien en tu pasado que realmente fue un remanso de paz para ti? Fue esa persona que tú tanto, inclusive es posible que aún la quieras o aún la ames. Esa persona podría estar dispuesta a volver contigo en este momento. Bueno, no te digo que dejes a la persona que con la que estás ahora, lucha por esa relación también y mira a ver si se puede solucionar y si no, haz un cierre de la manera más diplomática y más sabia y más amorosa y cariñosa. Pero mira que hay alguien de tu pasado que puede estar no sé, a puertas de estar volviendo a tu vida otra vez y que ustedes puedan reanudar esa relación que ustedes tenían y que sea muchísimo mejor de lo que había sido antes. Eso trajito te dice la razón alumbrará tu vida. Mira, con relación a esta relación con la que estás en este momento, perdón la redundancia, mira lo que es realmente razonable. ¿Estás con esta persona porque realmente la amas, realmente la quieres o estás huyendo de algo o de alguien? Bueno. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso instante. Vamos adelante con esa situación. Ya saben, cultiven su vida espiritual para que puedan tener mayor claridad en el momento de tomar decisiones. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, mi solterito y solterita. Y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer había como un proyecto, algo así, en el cual tú tenías muchas esperanzas y la verdad fue que no se dio. No se dio en un pasado, pero ese es el momento en el que tú estás viendo como una luz. Si antes habías tenido muchos problemas, dificultades con esta cuestión, ahora estás viendo la luz y al parecer, aunque se demoró un poco de tiempo, pero esto está teniendo un buen desenlace. Al parecer, tú como que ya no estabas muy interesado o interesada en esta cuestión, en este proyecto, pero mira que te llegó ahorita, en este momento. Bueno, si el del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, mi querido amigo o amiga. Si es algo muy bueno, lánzate en esta cuestión, en ese trabajo, porque la verdad es que te puede estar yendo muy bien. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, vas a conocer a una persona, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, por una persona muy celosa. Y podrías comenzar una relación bastante turbulenta, bastante, no sé, problemática. Ya verás tú si te quieres involucrar en esta relación. Bueno, con respecto al dinero, súper espectacular, súper maravilloso, te va a ir muy bien. Sales de épocas difíciles con relación al dinero y comienzas a tener luz, ya, luz al final del túnel, ya la estás viendo y después va a ser un día totalmente maravilloso todos los días que tú vivas con respecto a tu economía. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Por favor, no te dejes manipular. No te dejes manipular, mi querido solterito y solterita. Hay personas a tu alrededor que sí pueden ser personas que te quieren, papá, mamá, abuelos o algo así, pero mira que estas personas, aunque sean muy amorosas, te quieran mucho, te pueden estar manipulando sentimentalmente, emocionalmente. Fíjate bien si no te están llevando a tomar decisiones que no sean muy buenas para ti. Tal vez te están llevando a hacer cosas que realmente tú no quieres hacer y que solamente por complacer a otras personas. Eso no lo hagas, ¿ya? A menos que sea algo que te esté perjudicando a ti y a los demás, especialmente a ti. Escucha consejos de las demás de las personas mayores. Mira lo que te dice este angelito, el trabajo te traerá abundancia. Mira lo que te estoy diciendo. Una época totalmente maravillosa para ti con relación a tu trabajo. No importa si fue algo que se demoró algún poco de tiempo, pero es una actividad, un proyecto, un trabajo, un negocio que te va a permitir salir adelante, más de lo que tú esperabas. Esto tranquilito te dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira, vas a poder entender por qué estás aquí. ¿A qué has venido a este planeta? ¿Por qué estás vivo aquí en este preciso momento? A veces te has sentido muy perdido o muy perdida con relación a esas preguntas, a esas incógnitas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida, pero tú lo vas a entender y eso te va a dar a ti tranquilidad, calma y a tener un enfoque totalmente diferente de qué es lo que tú quieres lograr con respecto a tu vida. Bueno,
Esa ha sido la lectura para mis solteritos y mis solteritas en el día de hoy. Ahora vamos con las personas que me preguntan por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti con respecto a tus negocios y tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú has tenido como ciertas pérdidas, ya, ciertas pérdidas de dinero, pero esto ha sido ocasionado por como la falta de, como te digo, honestidad, lealtad de personas muy, muy allegadas a ti, y eso a ti te ha dolido muchísimo. Mira que tú eres una persona bastante madura, que te gusta ayudar a las demás personas, pero esto sí te ha dado ahí como que donde es. Bueno, alrededor tuyo personas bastante envidiosas, bastante celosas, que la verdad no te hacen la vida nada fácil en tu entorno económico. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, em, encontrar algo que te va a ti a resonar muchísimo con relación a algún negocio, con relación a algún negocio y que esto como que no le va a caer muy bien a ciertas personas, tal vez esas personas que tanto te envidian, no les va a caer muy bien, como que te van a tratar de desanimar, pero mira que yo te digo que ese negocio o esa inversión que llega a tu vida va a ser algo muy positivo para ti. Te marca triunfo en esa situación a pesar de las envidias y de las malas vibras que te puedan querer estar echando estas personas envidiosas. Ya sabes, investiga bien acerca de leyes, impuestos, permisos, toda esta cantidad de situaciones para que no vayas a cometer errores y que te puedan tener problemas después en tus negocios. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas muy prudente, que no hables con todo el mundo tu negocio, lo que ganas, lo que no ganas, porque la envidia es cosa seria. También hay personas que puedan estar queriendo sacar tajada de lo que tú con tanto esfuerzo has logrado. Sé muy prudente también en el momento de gastar, de invertir, en el momento de ir a hacer cualquier negocio, investiga primero y tienes que estar muy seguro. Es mejor invertir un poquito en asesorías, ya sea jurídicas, económicas y todas esas cuestiones, e investigar en fuentes fidedignas en internet. También lo puedes hacer, pero algo que sea real, fidedigno, ya algo legal. Y no sé, para que puedas tener unas buenas bases, unos buenos fundamentos para poder invertir. Vamos a ver lo que te dicen mis angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. En los viajes te encontrarás. Mira, mi querido amigo o amiga, puedes estar haciendo algún viaje de placer o algún viaje de negocios, pero te va a ir totalmente bien. Vas a encontrar ese negocio o eso que tú siempre has buscado para dedicarte como actividad económica. También te invito a que te hagas un viaje hacia tu propio interior, que tú cultives tu vida espiritual. No importa si tú no crees nada, bueno, cree en ti mismo, pero es algo totalmente maravilloso que te va a ayudar a tener fortaleza, firmeza en momentos desesperados y en momentos alegres, bueno, disfrutar de una mejor manera. Este angelito te dice, esclarecerás un misterio del alma. Hay algo que siempre a ti, no sé, has estado como inquieto o inquieta acerca de tu actividad económica, si realmente es aquello que tú quieres hacer. Bueno, vas a entender que realmente lo que aquel trabajo, actividad económica en el que tú te desempeñas, que sí tiene un objetivo más allá de lo económico, ayudar a los demás, ayudarte a ti mismo, tener seguridad y ayudarte a crecer a ti como persona en todos los aspectos de tu vida. Bueno, mi querido amigo y amiga, cultiva tu vida espiritual, come bien, duerme bien. Acércate a tus seres amados, cuida tu salud física, emocional y espiritual. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Felices fiestas.